Bien, mis hermanos, pues quiero compartirles una experiencia que me pasó el día de ayer, en el cual pues saqué una conclusión que pudiera ayudarle a más de uno. Pero antes de contarla, quisiera mencionar algunas cuestiones que ciertamente ya he mencionado en algunas charlas, pero quisiera envolver esta experiencia en este contexto antes, ¿va? Eh, Les he mencionado en algunas charlas de que en mi servicio misionero he ido aprendiendo pues muchas cosas y una de ellas es a profundizar en la catolicidad de la iglesia. Católico, como saben, significa universal. Y el elemento pues más marcado con el cual desperté esta parte fue cuando creé o escribí la coronilla del Fiat ya hace bastantes años. Y que al poco tiempo de haberlo hecho, profundicé en la catolicidad y me di cuenta también de aspectos de la liturgia en donde la oración pública de la iglesia en su inmensa mayoría está en plural, no en singular. Y yo la coronilla del Fiat básicamente en su gran parte, pues, o al menos en su corazón, está en singular. Y entonces me propuse poder reformar esa coronilla del Fiat y pasarla al plural. No lo he hecho, parte por mis ocupaciones, pero parte también porque quisiera igualmente volverla a grabar y con la persona que la grabé, que es una religiosa de clausura, para mí una santa, pues ella está en otro estado muy lejano al cual me encuentro yo en este momento, ¿eh? Entonces eso quizá vaya a tardar un poquito. Pero bueno, vi esa necesidad de pasar del singular al plural. Después me di cuenta de que en algunas ocasiones los sacerdotes en la Santa Misa, en la oración de los fieles, dejan abierto a las personas a que pongan su petición. Y me daba cuenta que la inmensa mayoría de las personas pedían también o en singular o intercedían por alguna persona, pero de los suyos. ¿Va? Una especie de egocentrismo, los míos. ¿Va? Ejemplos. Pedían por alguna enfermedad que ellos tenían o por la enfermedad que tenía mi mamá o mi hermano. Y entonces me di cuenta de que falta bastante educación en esta parte de la catolicidad. Porque fíjate, si yo voy a pedir por una enfermedad que tengo, la pregunta sería, ¿yo soy el único enfermo de eso? No. Si soy católico, mi corazón tendría que ser católico, universal. Y al decir, no sé, supongamos que tenga cáncer, Señor, te pido por los que tenemos cáncer o por todo ser humano que está padeciendo el cáncer. Evidentemente, si yo tengo cáncer, ahí voy incluido yo. O mi mamá que tiene cáncer. ¿Tu mamá será la única que está padeciendo cáncer? No. ¿Será que si tú dices, Señor, te pedimos por todos los que tienen cáncer, no es que el Señor necesita escuchar el nombre de mi mamá porque si no, no me la va a sanar? ¿Te crees que Dios se maneja así? O chance, menciónala, pero pluraliza la oración. Señor, te pido por mi mamá que tiene cáncer y por todos aquellos que como ella están padeciendo cáncer. Y ahí juntan las dos cosas. O si quieres, hasta la podemos hacer más generosa. Señor, te pido por mi mamá que está padeciendo cáncer para que la fortalezcas en su fe. Y te pido por aquellos que están padeciendo el mismo cáncer que ella, pero no tienen fe. Porque yo no sé si te has puesto a pensar de que tú oras, y si oras es porque mínimo tienes un mínimo de fe, pero muchas personas que están padeciendo lo mismo que tú, o lo mismo que tu mamá o tu ser querido, están padeciendo lo mismo, o chance y hasta cosas peores, y no tienen fe. Imagínate, ponte en los zapatos de esa persona. Si a veces con fe nuestra fe se ve sacudida por muchos eventos de enfermedad física, psicológica o espiritual, imagínate cómo la pasarán personas que pasan por enfermedad física, psicológica o espiritual y no tienen fe. Y si los que nos decimos católicos, es decir, universales, los que no nos quedamos mirándonos el ombligo, no estamos intercediendo, orando de manera plural, el mundo me parece que va quedando cada vez más desamparado.
Fíjate que el modelo de oración, que es básicamente el Padre Nuestro, porque se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dio la oración, pero como enseñanza. ¿Y qué? Les dijo Jesús, cuando oren digan así, Padre mío que estás en el cielo, no Padre nuestro, Padre nuestro. Pero bueno, este es el contexto en el que quiero poner. Les cuento lo que me pasó el día de ayer. Fui a confesarme, yo fui el primero en la fila, atrás de mí llegaron una señora y unos muchachos, calculo de no más de 15 años, un varón y una mujer. No les puse mucha atención, ya pasé. El padre me dejó una penitencia, unas oraciones. Pasé a la parte central de la parroquia porque estaba expuesto al Santísimo para hacer esas oraciones. Y al poco tiempo pasa la señora, después el muchacho y después la muchacha adelante de mí, después de que ellos se confesaron. Y ahí fue donde un poquito pude ver un poco más el detalle, los tenía de frente. Y la que me llamó más la atención era la chica, porque venía vestida con una sencillez, pero con una modestia linda, linda. Y entonces aquí es donde viene la cosa. Al estar llorando se me vino a la mente decir, lo que acabo de confesar a mis 36 años, voy a interceder para que estos muchachos que apenas empiezan, muy en especial la chica, que se ve que pues a lo menos está educada en el vestir, que se ve que también, cuando tú ves cuando alguien se arrodilla y hace unas oraciones así rápido, no, esta niña estaba profunda en su oración. Y entonces le dije, Señor, lo que acabo de confesar, es decir, pecados en los que caí, no permitas que estos muchachos que de alguna manera inician su vida, caigan. Alguien podría ser, sería muy ingenuo. Seguramente a los 15 años ya mucho de lo que tú confesaste ya cayeron también ellos. ¿Quién sabe? Posiblemente no. O sea, yo no voy a pedir que le quite las tentaciones. Nuevamente, volvemos al Padre Nuestro. Nosotros no le decimos quítanos las tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. La tentación es muy buena porque ya saben esta frase que prácticamente casi patento, tentación vencida, virtud crecida. Cuando tú vences la tentación no solamente es decir, no me ganó el demonio, no. Te crecen los músculos espirituales cada vez que vences una tentación. Entonces yo no voy a pedir que estos chicos no sean tentados, sino Señor, no los dejes caer, pero lo vinculé a los pecados que yo acabo de confesar. Yo no sé si ellos ya cometieron esos pecados o no los cometieron, muy posiblemente pudieron haber cometido alguno de esos, pero el poder interceder para que nuestros niños, adolescentes, jóvenes, se mantengan firmes, Porque me ha tocado ver en mi visión muchachitas como la que vi enfrente, que por mucho tiempo se condujeron bien. Y llega un momento en su vida en donde, no sé, a través de una mala influencia, una mala amistad, el novio, algo pasa en donde se quiebra y no es que caigan, se vuelven todo lo opuesto a lo que antes eran. Qué importante proteger a nuestros adolescentes, preadolescentes y niños, que por los pocos años que han vivido, muy posiblemente no han caído en lo que tú y yo, bueno, yo tengo 36, ¿va? Hay otros más viejos seguramente de 36 años que están mirando esto. Y cuando ya uno se da cuenta el engaño del pecado, lo difícil que es ir subsanando las consecuencias y los frutos de nuestro pecado, pues a mí se me vino a la mente esto, de que cuando me vaya a confesar y haga mis oraciones, mis actos de reparación, para poder, pues eso, reparar las consecuencias del pecado. Y he explicado que una cosa es que se perdone el pecado, y eso lo hace el sacramento, y otra cosa es reparar la consecuencia del pecado. Entonces, como parte de la reparación, me he propuesto
poder hacer oración de intercesión para aquellos que todavía no caen en los pecados que acabo de confesar y que ahora me toca reparar, no caigan. No que no sean tentados en eso, que no caigan en esas tentaciones. Que no caigan en esas tentaciones. Entonces, no sé, espero que les pueda ayudar. Obviamente los que son papás, qué importante es interceder por sus hijos al respecto. Qué importante es velar día y noche, no solamente en cuestiones prácticas, sino en la misma oración por la pureza de sus niños respecto al pecado. Porque esa sería la meta. Cuando los bautizaron, sabemos que si ese niño en ese momento se muere, directito, segurísimo, directito al cielo. Porque el bautismo verdaderamente deja a la persona, porque es un toque de sustancia, en donde ya se da el cielo aquí en germen, pero finalmente ese niño, en plena confianza, niños que no mueren, digo que mueren no bautizados, se los dejamos a la misericordia de Dios, lo más seguro es que están salvados, pero pero no hay la seguridad como aquel niño que ha sido bautizado, que es básicamente un pedacito de cielo. La meta sería, cuando tú llevas a tu niño a bautizar, lo que tú tendrías que proponerte es de que el último día de su vida se vaya así de limpio. Tú dices, no hombre, pues eso es casi imposible. ¿Quién no se mancha? ¿Quién no peca? Y más cuando van pasando los años. Pero si tenemos el sacramento, bendito sacramento de la reconciliación, que lava del pecado, tenemos medios para poder reparar las consecuencias de ese pecado y sí se puede llegar limpio al último día de nuestra vida. No nos podemos acostumbrar a que por las caídas que nosotros tuvimos, los otros tengan que pasar. No. Han sido pocos, ¿verdad? Pero me he encontrado, por ejemplo, migrantes que se la han pasado dura para pasar el desierto y tantas cosas y todo eso, para encontrar trabajo y todo eso, pero apenas van saliendo y todo eso y, no sé, hacen una empresita y todo, y llegan otros nuevos, y yo no sé, les digo, gracias a Dios no es la mayoría, pero yo no sé esta manía de decir, no, que pase por lo mismo que yo pasé. Espérate, compadre. No se trata de que le regales las cosas. Pero si tú ya pasaste por esto y sabes que en unas cuestiones son denigrantes y afecta la dignidad humana, y tienes la oportunidad de evitar que ese ser humano se denigre al nivel que tú te denigraste, o sea, por qué no le permites dar el brinco, que se ahorre esa denigración? Que tiene que crecer y madurar y todo eso se puede crecer en otras cuestiones o con otros recursos. No necesariamente tiene que pasar por la denigración y humillación de la dignidad por la cual tú pasaste. Creo que de alguna manera el demonio ya tiene ganada la victoria o la batalla con tus hijos porque tú eres el primero que los mediocriza. Esto también le suelo decir a los catequistas. Cuando tú estás delante de tus niños, ves santos de canonización o ves un montón de chamaquitos a los cuales los vas a tener por 1 o 2 años y listo, ya que hagan su primera comunión y los que siguen y los que siguen. Y no ardes para que cada uno de sus niños pueda no a llegar a ser buenecito, sino santo y santo de canonización. Ya deja tú si la iglesia lo canoniza o no, pero que llegue a ese nivel, es decir, una santidad heroica. Si el catequista no ve santos de canonización en los que está educando, ¿qué podemos esperar de que estos niños sean cuando crezcan? Pues igual los papás. Si los papás no ven que sus hijos pueden llegar a ser santos de canonización, pues ya le están dando un buen terreno a Satanás para que destroce la vida de sus hijos. Hay la tentación de que cuando tú pecas en algo, evidentemente necesitas ser muy cínico
para apalear a otro que pecó en lo mismo que tú. Hombre, tú acabas de caer y tratas terrible al que ha caído en lo mismo que tú. Eso es ser cínico, hipócrita. Pero hay un riesgo de decir, bueno, yo caí en esto y entonces pues se lo voy a permitir al otro porque no tengo autoridad ya para corregir a otro en el pecado que he caído, porque precisamente como caí ya no tengo autoridad para ello. Y eso me parece que también es peligroso, porque hay papás que por haber caído en pecados mayores o menores o más o menos graves, cuando ven que sus hijos van cayendo en eso, de alguna manera dicen, bueno, es que pues yo caí, eso es normal. Todo lo contrario a lo que me parece Dios me inspiró en esta ocasión después de confesarme, en interceder por esos muchachos que se acababan de confesar y que muy posiblemente lo que confesaron es muchísimo menor a lo que yo he confesado por un mínimo rango de edad. Lo que yo he vivido 36 años, he tenido 36 años de batallas y aquella escuincla tiene apenas, digo, más o menos calculo 15 años de batallas. Digo, estamos claros que hay historias tan duras y desde niños hay algunos que empiezan con batallas muy, muy, muy duras, mucho más terribles de las que yo tengo a mis 36 años. Pero al verlos tan, vamos a decirlo, tan transparentes, tan limpios en su mismo rostro, en su misma mirada, en su mismo vestir y todo esto, lo único que te llama la atención, o a lo menos lo que me movía a decir, Señor, manténlos así, más aún santifícalos más y no permitas, no le quitas las tentaciones, pero no permitas que caigan en los pecados que yo acabo de confesar. No quiero acostumbrarme a una parte mediocre, decir, ¿tú crees que no hayan caído a sus 15 años en los pecados que confesaste? Quiero creer que se puede mantener una persona en santidad. Y evidentemente, si llegan a caer, pues que se levanten lo antes posible. Y que nunca justifiquen su pecado y que sigan dando la batalla. Pero ante todo, tratar de que haya prevención del pecado. Prevención para no caer. Nuevamente, si se cae, enseñarlos a levantar y a nunca justificar el pecado y a seguir dando la batalla. Pero la enseñanza que me llevo es poder interceder para que los niños, preadolescentes, adolescentes y chance hasta jóvenes no caigan en los pecados que los que llevamos ya un poquito más de millaje en esta tierra hemos caído. Que Dios te bendiga.